de Dios dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ya he tenido la bendición de poder estar exponiendo los primeros 3 capítulos del libro de Santiago y hemos estado viendo, y probablemente ya fue hace un tiempo, pero hemos estado viendo que Santiago es bastante práctico en sus exhortaciones. De hecho, muchos postulan que este fue un sermón que dio Santiago y que luego, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió. Santiago es muy práctico, insta a sus oyentes a tener una fe de esa manera, una fe que se demuestre a través de las obras. Y vamos a estar viendo un poquito del capítulo 3, o refrescando un poco que Santiago nos acaba de hablar acerca del uso de la lengua. Este pequeño miembro que puede encender un gran fuego, hacer un incendio gigante, y que Santiago dice que no se debe usar, que no tiene lógica, que es incoherente que este miembro se use para bendición y para maldición a la misma vez. Y luego de eso, luego que nos da esta quizás como dualidad o este contraste, o estas dos alternativas, nos habla de la sabiduría y nuevamente nos pone 2 opciones. Nos dice, bueno, o estás buscando la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es la verdadera sabiduría, o estás buscando la sabiduría que no viene de lo alto, una sabiduría que es terrenal. Si vemos en Santiago 3, versículo 15, vemos que las palabras de Santiago fueron bastante fuertes. Él dijo que la sabiduría terrenal, la que no desciende de lo alto, es animal, es diabólica, donde hay celos, contiendas, perturbación y toda obra perversa. Las palabras de Santiago fueron bastante fuertes para que los oyentes, quizás de cierta manera, fueran zamarreados por estas verdades y realmente se dieran cuenta que estaban buscando algo que era una ilusión, que era algo engañoso, que era algo falso. Y ahora Santiago va a seguir profundizando acerca de estos temas, y muchos postulan que al hablar de los pleitos, al hablar de los conflictos, lo más probable es que Santiago quiera unir el tema del uso de la lengua. Lo más probable, habían ciertos pleitos dentro de la iglesia, y Santiago va a comenzar hablando acerca del origen de estos pleitos. Y la pregunta es clara, es concisa, es muy precisa que hace Santiago en el versículo 1, y dice, bueno, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuál es el origen de los pleitos? Otra traducción dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Podríamos ponerlo de otra manera, ¿por qué no hay paz? ¿Por qué normalmente estamos discutiendo o estamos teniendo diferencias con otras personas? ¿Cuál es el origen? Y él ocupa 2 palabras que son palabras 2 palabras que tienen que ver con lo militar, ocupa guerra y pleitos. Dice, ¿cuál es el origen de las guerras? La guerra, o la palabra que se utiliza aquí, se refiere a este ambiente constante de tensión, a estas campañas largas que se prolongan en el tiempo, y los pleitos tienen relación con pequeñas batallas. Entonces, ¿cuál es el origen de estas grandes guerras o de estos pequeños pleitos entre vosotros? Llama la atención aquí que Santiago esta pregunta la refiere directamente a los oyentes que son creyentes. Santiago escribe a cristianos, habíamos visto anteriormente, o si revisan del capítulo 1 al 3, que constantemente Santiago le está diciendo, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, y ahora le dice, bueno, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habían pleitos dentro de la iglesia. No podemos estar completamente seguros de cuál era la problemática o los conflictos a los cuales está haciendo referencia Santiago aquí, no lo pone explícitamente, pero aquí la afirmación o esta pregunta retórica que da Santiago es clara y está aludiendo a conflictos que había entre vosotros. En la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros tiempos, habían problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba conformada por pecadores perdonados, pecadores redimidos, pero personas que aún pecaban. Y es por eso que aquí Santiago pregunta, ¿de dónde vienen estos conflictos que hay entre ustedes? Y para responder, Santiago hace otra pregunta y dice,
La segunda parte del versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está la respuesta. El origen de los pleitos, de las guerras, viene ¿de dónde? De los problemas a nuestro alrededor, de los problemas de comunicación que tenemos, de las circunstancias, de la tensión que hay alrededor nuestro. No. Santiago apunta la solución o el origen al interior del ser humano. Y dice que viene desde las pasiones. Esta palabra pasiones se puede traducir también como malos deseos o como placeres. La raíz de esta palabra es la misma raíz de la palabra hedonismo. Esta doctrina o pensamiento filosófico que proclama que el placer es el fin supremo de la vida, que la búsqueda del placer es el fin supremo de la vida. Las personas que son hedonistas dirían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso diría un hedonista, y esto tiene la misma raíz la palabra deseo, la palabra pasión, y normalmente en las escrituras cuando se utiliza esta palabra se utiliza con connotación negativa. Podemos ver quizás la parábola del sembrador, esta semilla que cae entre espinos, y que la Biblia dice en Lucas 8:14 que fueron los placeres de la vida que la ahogaron y que no permitieron que fructificara. Los placeres de la vida, las pasiones. Pablo también utiliza la palabra cuando le escribe a Tito, y se refiere a ella en cuanto a la condición del cristiano que no ha sido regenerado, del hombre sin Cristo. Y dice que el hombre sin Cristo en Tito 3:3 estaba extraviado, era insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleites diversos. El hombre sin Cristo, hermanos, es esclavo de estas pasiones. Está esclavizado a estos deseos, a estos malos deseos, a estos placeres. Y ahora Santiago está escribiendo a creyentes y dice, bueno, los creyentes nosotros sabemos que no son esclavos de estas pasiones, pero sí hay una lucha en el interior. Porque el texto dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una guerra civil en nuestro interior, por nuestros corazones. ¿Qué es lo que está gobernando nuestra vida? Las pasiones, los malos deseos, cuando ganan, originan ¿qué? Los pleitos, las guerras, dice acá. Cuando las pasiones gobiernan, dan paso a eso, hermanos, dan paso a una serie de pecados. Y aquí Santiago va a seguir hablando acerca de eso y va a decir, bueno, cuando las pasiones gobiernan, cuando las pasiones están luchando en tu interior y tú pierdes la batalla, ¿qué pasa? Bueno, vas a codiciar y no tener. Versículo 2, codiciáis y no tener. La codicia, hermano, es desear aquello que no se posee, aquello que no te pertenece y codiciarlo tan urgentemente que estás dispuesto a utilizar cualquier medio o a violar cualquier principio para poder tenerlo. Estás dispuesto quizás hasta pecar por poder poseer aquello que no tienes. Eso es la codicia. Cuando los malos deseos te gobiernan, vas a comenzar a codiciar y a intentar tener lo que no tienes a cualquier precio. Y el pasaje 2, el versículo 2 es bastante triste porque dice, codiciáis y no tenéis. Estos deseos no se satisfacen. Por más que codicias, por más que intentas tenerlo, no vas a encontrar satisfacción a ello. Y si pensamos en el hombre sin Cristo, en una persona que busca satisfacer sus placeres durante toda su vida, podemos ver que nunca va a lograrlo, porque el ser humano fue creado para estar satisfecho en Dios. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Aquí probablemente Santiago dice que la audiencia está matando, probablemente no sea de manera literal, estas personas no estaban asesinando, pero sí se nos vienen a la mente las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Estaban cometiendo homicidio en sus corazones y ardían de envidia, dice. Ardéis de envidia. El corazón que se llena de deseos homicidas y no consigue su intención, se satura ahora de celos y de envidia. Podemos pensar quizás en la situación que ocurrió con José y sus hermanos, que la palabra nos dice que movidos por la envidia llegaron a vender a José a Egipto. Una persona que está siendo gobernada por estos malos deseos va a codiciar, va a enojarse, va a cometer homicidio en su interior, va a arder de envidia, va a combatir, dice la palabra, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Son deseos que no van a lograr satisfacerse. Son deseos que probablemente van a llevar a la persona
a la insatisfacción, a la frustración. Y Santiago dice que estas personas incluso pueden llegar a orar, a pedirle a Dios para que sea satisfaciendo esos malos deseos. Dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando los malos deseos gobiernan nuestro corazón, pueden llevarnos incluso a pedir con malos propósitos, pedir para nosotros mismos con fines egoístas, para gastar en vuestros deleites, dice el versículo 3. No sé si lo pueden ver, pero Santiago sigue apuntando al problema del corazón. Está diciendo, bueno, incluso si los malos deseos te están gobernando, incluso puedes llegar a orar, pero tus oraciones no van a pasar del techo porque estás pidiendo para gastar en tus deleites. Vas a pedir y no vas a recibir. Dice, está apuntando al corazón, a lo que motiva lo que estamos haciendo. En este caso, las oraciones mal motivadas, movidas por motivos que no son los correctos, no van a lograr que Dios las escuche. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esos son pasajes que muchas veces nos gusta bastante escuchar, porque son promesas hermosas, pero Jesús está hablando claramente y dice que debemos pedir de una forma específica. Debemos pedir en su nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir por las cosas que Él pediría. Pedir en el nombre de Jesús es eso, es no pedir para gastar en nuestro deleite, no pedir dejándonos guiar por estos malos deseos, sino pedir ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. Pedir según la voluntad de nuestro Dios. Aquí Santiago está hablando de deseos, de malos deseos que están gobernando el corazón de estas personas, que los están llevando a tener pleito, que los están llevando a codiciar, a matar, a arder de envidia y que los está llevando incluso a pedir por malos motivos. Esos deseos, hermanos, no deben gobernar los corazones del creyente. Quizás hoy nosotros no nos consideramos personas conflictivas, personas que vayan a armar un pleito, a armar una guerra, como dice en el versículo 1, pero estoy más que seguro que más de una vez nos hemos visto enfrentados con estos deseos, con estas pasiones que están en nuestro corazón, con estos celos, con estas envidias, con este enojo que hay dentro de nosotros, que muchas veces nos llevan a pensar que ojalá esa persona desapareciera a este combate, a esta lucha que hay en nuestro interior. Más de una vez nos hemos visto enfrentados a estar pidiendo a Dios por motivos egoístas, a que nuestros deseos no se cumplan y que nos frustramos y nos enojamos y nos llenamos de ansiedad. Pasiones, malos deseos que terminan gobernando nuestro corazón, que hacen del corazón su hogar, que se asientan ahí, que comienzan a dominar todo lo que estamos haciendo, hermano. Debemos ir a la palabra, debemos ver estos versículos y reconocer que muchas veces estas pasiones hacen estragos dentro de nosotros. Debemos reconocer que hay un problema en nuestro interior. Hay un problema en nuestros corazones cuando tenemos discusiones, cuando tenemos algún conflicto, cuando de cierta manera tenemos diferencias de opiniones y reaccionamos de mala forma. Hay un problema en nuestro corazón. No hay un problema con la otra persona, con las circunstancias necesariamente. Normalmente cuando estamos en un conflicto, en un pleito, tendemos a culpar de inmediato a la otra persona. Y somos muy lentos para reconocer que hay algo mal en nuestro interior. Yo leía estos pasajes y decía, y pensaba, no creo que lo primero que digamos cuando estamos en un conflicto, en un pleito a la otra persona, no creo que lo primero que digamos sea esto. No creo que digamos, sabes, yo estaba deseando que tú hicieras tal y tal cosa. Yo estaba esperando que tú pudieras hacer esto en la casa, o le dices a tu hijo, yo estaba esperando que tú hicieras esto, tal y tal cosa, pero cuando no lo hiciste y no cumpliste con mis expectativas, me frustré. Y esos deseos empezaron a gobernar mi corazón y me llevaron a sentir enojo, a tratarte mal, e incluso a codiciar o envidiar lo que las otras personas tienen, cómo se comportan los demás hijos, cómo son los demás esposas, los demás compañeros de trabajo. Perdóname. No creo que esa sea la primera reacción que tenemos al estar en una discusión o en algún conflicto, hermano. Lo primero que hacemos normalmente es, como los niños pequeños cuando se les pilla con las manos en la masa,
es culpar a los demás, es culpar a las circunstancias, es culpar a las demás personas. La manera, hermanos, de terminar con estos pleitos y con estas guerras es tener un cambio en esos deseos, un cambio en nuestro interior, porque ese es el origen. Ese es el origen. No sacamos muchos con intentar quizás simplemente disminuir los síntomas del verdadero problema que está en nuestro corazón. No sacamos nada con intentar mejorar simplemente la comunicación. Necesitamos un cambio en los deseos de nuestro corazón, y esos cambios solamente lo puede hacer la obra del Espíritu, solamente lo puede hacer nuestro Dios. En la palabra se nos manda a tener un carácter de esa manera, un carácter que no esté buscando conflictos, pleitos o que se deje llevar fácilmente por los malos deseos. El apóstol Pedro en su primera carta manda a los oyentes a ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Eso solamente se puede llevar a cabo con la obra del Espíritu que produce un carácter de esa manera en nosotros. Produce nuevos deseos. Hermanos, esto es un tema serio, porque las pasiones nos gobiernan y tenemos pleitos y conflictos, y cuando sucede eso no estamos yendo solamente en contra de nuestro prójimo, en contra de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo. No estamos yendo solamente en contra de ellos, al dejarnos llevar y gobernar por estos deseos, sino que estamos yendo en contra de Dios. Y eso es lo que va a decir Santiago. Santiago va a tomar este tema seriamente, porque este tema está hablando de pecado. Y cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Santiago va a decir que cuando las pasiones nos gobiernan, vamos en contra de Dios, hermano. Seguir estos malos deseos es ir en contra de Dios. El versículo 4 es bastante fuerte. Él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago llama a su audiencia adúlteros. Adúlteros. La audiencia de Santiago tenía un trasfondo judío y estas palabras probablemente le retumbaron en la mente debido a cómo Dios trataba a Israel en el Antiguo Testamento, o cómo, mejor dicho, Israel se comportó frente a Dios de una manera adúltera. A menudo es llamado adúltero Israel. ¿Por qué? Porque ellos decían servir a Dios mientras iban en pos de los ídolos. Y aquí esta palabra se aplica a los cristianos que están siendo gobernados por sus malos deseos. Ahora podemos preguntar, ¿qué tiene que ver esto? ¿Estamos hablando de pleitos? ¿Estamos hablando de un cristiano que está siendo guiado por estos malos deseos? ¿Y por qué se le llama adúltero? Bueno, tiene toda la relación. Porque cuando estamos siendo gobernados por estos deseos, estamos siendo infieles a Dios. El adulterio, ¿qué es el adulterio? El adulterio tiene lugar cuando le doy a alguien más el amor que le prometía a una persona. En un sentido espiritual, el adulterio sería cuando le doy a alguien más el amor que solo le pertenece a Dios. Eso estamos haciendo, hermanos, cuando nos dejamos gobernar por estos malos deseos. Estamos siendo adúlteros, estamos siendo infieles a Dios. Y Santiago va a decir ¿qué sucede cuando alguien está siendo infiel a Dios? Bueno, Santiago va a hacer una pregunta que hace reflexionar acerca de la condición espiritual del supuesto creyente. Porque dice, bueno, eres adúltero, entonces, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una persona cuya vida se caracteriza por un constante adulterio, con una constante infidelidad a Dios, lo más probable es que no sea amigo de Dios y sea llamado enemigo de Dios. Esa sea la condición en la cual estás. Nunca has sido reconciliado si la vida de una persona se caracteriza por la infidelidad a Dios. Es por eso que Santiago aquí recuerda que hay solamente dos bandos, hay solamente dos alternativas. No puedes estar yendo de aquí para allá. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. O eres enemigo del mundo o eres enemigo de Dios. Hay solamente dos alternativas. No puedes estar compartiendo los valores del mundo y a la vez estar intentando seguir los principios y las verdades de Dios. Es algo semejante a lo que se planteaba anteriormente en el capítulo 3.
No puedes estar buscando la sabiduría que viene de lo alto y a la vez estar siguiendo la sabiduría terrenal. No hay un punto medio en ese sentido. Y nosotros sabemos que ese cambio de condición frente a Dios solamente se da por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y se da una vez en la vida del hombre. Cuando somos reconciliados para con Dios, éramos enemigos de Dios, pero ya no más. O eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. El apóstol Juan en su primera carta lo habla acerca de esto y lo dice de manera muy clara. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre, hermanos. El creyente, hermanos, es enemigo del mundo, es amigo de Dios, solamente por gracia, porque ha sido justificado. En Santiago capítulo 2, versículo 23, se cita un texto en donde a Abraham se le llama amigo de Dios. 2:23, estamos ahí cerca, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Su condición frente a Dios cambió de ser enemigo a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y fue justificado. Fue declarado justo y fue llamado amigo de Dios. Y comienza esta batalla dentro del creyente. ¿Para qué? Para que los malos deseos dejen de gobernar. Ya no eres esclavo de esos malos deseos. Ahora el amor del Padre está en ti, decía Primera de Juan, hermanos. Siguiendo con el texto, Santiago nos va a seguir hablando acerca de Dios y de esta relación que tenemos con Dios. ¿Qué sucede cuando pecamos de esta manera y estamos siendo infieles a Dios? Y ahora Santiago va a hablar acerca de cómo es Dios y nos va a hablar de un Dios que es celoso. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, hermanos? Hermanos, cuando pecamos de esta manera estamos siendo infieles a Dios y Dios es celoso. En Éxodo 20 podemos encontrar esa declaración de manera explícita. Yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Y el Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu de Dios, nos anhela celosamente. En el sentido de que Dios no comparte su gloria y Él nos creó y nos salvó para glorificar su nombre y para amarlo a Él con todo nuestro ser. Y en ese sentido se manifiestan los celos de Dios. De cierta manera está la idea por detrás de que Dios ama a los hombres, ama a sus hijos con tal pasión que no puede soportar, no aborrece cualquier otro tipo de amor que haya dentro de los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque Él te creó y te salvó. ¿Para qué? Para amarlo a Él. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, hermanos. ¿No ven? No sé si ven la gravedad o la severidad de las palabras de Santiago. Está hablando a personas que están teniendo pleitos, que se están dejando gobernar por los malos deseos, y de cierta manera los confronta directamente con Dios, con este Dios que los salvó, con este Dios que los ama, y con este Dios al cual están siendo infiel. Eso es lo que ocurre cada vez que el creyente peca. Y pareciera que las noticias son malas. Y en verdad, en este punto son bastante malas. Pero Dios da mayor gracia, hermanos. Y hay algunos peros en las Escrituras que son gloriosos, y este es uno de ellos, porque el versículo 6, al confrontarnos con este Dios que es celoso, este Dios que nos anhela, este Dios al cual muchas veces le somos infiel, aún así este Dios da mayor gracia, hermano. Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Esto no quiere decir que Dios no resista a los soberbios, porque dice, Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia, hermanos. Él da gracia a los humildes. Esto no quiere decir que Dios no sea fuego consumidor. Sí, Dios lo es. Dios es fuego consumidor. Y Él odia y aborrece la infidelidad. Y eso puede parecernos aterrador. Pero hermanos, Dios da mayor gracia para que esa batalla sea ganada en nuestro interior. Mayor gracia que esos pecados que están en nuestro interior. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios de gracia y amor, dispuestos a darnos todo lo que necesitamos para cumplir lo que Él demanda.
Un teólogo del siglo IV decía, Dios da lo que demanda. Él aquí no está demandando fidelidad, y él ha provisto de todos los medios de gracia para que sea posible, hermano. Él da mayor gracia. Él da mayor gracia, hermano. Él resiste a los soberbios. Nuevamente, Santiago pone un término militar. Él se pone de pie y en contra de las personas soberbias, pero él da gracia a los humildes, aquellas personas que reconocen su condición frente a Dios. Y eso es lo que debemos hacer hoy, hermanos. Hoy debemos reconocer que pecamos contra Dios. Hoy debemos reconocer la gravedad de la situación. No podemos estar cómodos con eso. No podemos estar viviendo toda nuestra vida siendo guiados, siendo gobernados por malos deseos, por simples pasiones. No podemos estar cómodos con eso. El texto aquí está hablando que estamos siendo infieles a Dios. Estás siendo infiel a Dios cuando te dejas llevar por esos deseos. Y las Escrituras nos llaman de manera constante a cambiar, a despojarnos de esos deseos engañosos, a renovar nuestras mentes, a vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad. Eso es lo que debemos buscar, hermano. Hoy te invito a leer este pasaje y a reconocer en qué situaciones quizás se está llevando de esta manera. Y quizás piensas que el cambio no es posible, hermano. Dios da mayor gracia. Aunque el pecado te tenga con el pie aquí en el cuello, la gracia de Dios viene al rescate, hermano. La gracia de Dios es mayor. Debemos reconocer que pecamos contra Dios, hermano. En este punto ya hemos visto dos cosas que Santiago ha expuesto acerca de estos malos deseos. Habló acerca de estos malos deseos, diciendo que cuando estos malos deseos gobiernan nuestro corazón, van a haber pleito, hay codicia, hay envidia, hay lucha. Luego habló acerca de estos malos deseos, diciendo que cuando estos malos deseos gobiernan, hermanos, cuando estos malos deseos gobiernan al creyente, vamos en contra de Dios. Estamos siendo infieles a Dios. Y en este punto, Santiago va a darnos quizás la salida que tiene el creyente. Porque cuando los malos deseos o las pasiones comienzan a gobernar nuestro corazón, hermano, el creyente no es esclavo de ellas y tiene una salida, y es el arrepentimiento. Y Santiago aquí va a hacer un llamado al arrepentimiento al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. A aquellos hombres que están siendo gobernados por estas pasiones, Santiago va a hacerles un llamado a buscar arrepentirse. Y del versículo 7 al 10, en esta última porción del texto que estamos viendo, Santiago va a dar 10 imperativos, 10 mandatos que llaman a sus oyentes a proceder al arrepentimiento. No voy a enumerar los imperativos, eso queda para tarea para la casa, pero están ahí estos 10 imperativos que da Santiago, y él comienza diciendo: someteos pues a Dios, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerden las palabras que dijo recién: Dios da mayor gracia, y porque él da mayor gracia es que podemos someternos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sométete a Dios, ponte debajo de sus órdenes. Nuevamente un término militar. Ponte debajo de las órdenes de Dios. Deja de someterte a las pasiones o a los deseos que están en tu corazón y empieza a someterte a lo que dice Dios. Comprométete a obedecerle en todo, hermano. Esto es una maravillosa bendición que tenemos los creyentes. Quizás no lo vemos así. Quizás muchas veces pensamos que ser cristiano significa no hacer todo lo que nos gusta hacer. Pero no es así. Es una maravillosa bendición hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sométete a Dios, resiste al diablo. De cierta manera lo que está diciendo Santiago es: sométete a Dios y no te sometas al diablo. Resiste. De la misma manera que Santiago recién dijo que Dios resiste a los soberbios, de la misma manera nosotros tomamos una posición en contra del diablo y de todo lo que tenga que ver con él. Debemos resistir al diablo. Y luego hace un llamado a acercarse a Dios. Hermano, acércate a Dios y él se acercará a vosotros, dice el versículo 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros.
En el Antiguo Testamento se tenía la idea de que los sacerdotes en el santuario que hacían se acercaban a Dios, se acercaban a la presencia de Dios. Hoy, hermano, tú y yo hoy podemos volvernos a Dios y entrar en la presencia de Dios porque tenemos libre acceso por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. El trono de Dios es un trono lleno de gracia y misericordia. Hoy puedes retornar a Dios inmediatamente. Acércate a Dios, mi hermano. ¿Cómo podrías dudar en acercarte a Él? Dios está ahí con los brazos abiertos como aquel padre del hijo pródigo cuando el hijo vuelve. Somos adoptados, hermanos. Somos hijos de Dios. Dios está ahí presto para perdonar, para bendecir, para consolar, para ayudar, para revivir, para liberar. Acércate a Dios, mi hermano. Aquí está hablando en términos de comunión. Acércate a Dios. Versículo 8, la segunda parte. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un llamado a la santidad. Y llama la atención que el llamado a la santidad va en términos externos e internos. Llama a limpiarse las manos y llama a purificar el corazón. Dos partes de las cuales tenemos que dedicarnos. Límpiate de tu suciedad. Y les llama, es bastante fuerte este versículo porque, como les dije, Santiago en todos los demás versículos, en las demás exhortaciones, le llamaba hermanos míos, y aquí llega el clímax de su carta y le llama pecadores. Lávense las manos, límpiense las manos. Y los de doble ánimos, aquellos que creen que pueden estar comprometidos con Dios y con el mundo, aquellos que pueden estar comprometidos, creen que pueden estar comprometidos con el bien y con el mal, no, purifica tu corazón. Santiago está haciendo una advertencia, ya había hablado a aquellas personas de doble ánimo, aquellas personas que son inconstantes en todos sus caminos, como dice el capítulo 1, aquellas personas que no son capaces de orar con fe, que están viviendo una doble moral, que por un lado sirven a Dios y por el otro viven en la carne. Purifiquen sus corazones. Un corazón limpio, un corazón puro, es aquel que no está contaminado con el pecado y que no actúa bajo su control. Y ustedes me pueden decir, pero Matías, eso es imposible de este lado de la eternidad, pero tenemos un llamado a la santidad y apuntamos hacia allá. Santiago está apuntando a una limpieza externa e interna. Está apuntando a que tengamos manos limpias que van a realizar buenas obras. Y no solamente eso, sino que tengamos corazones puros que estén totalmente comprometidos con Dios. No como aquellos fariseos que de labios le honraban, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Un compromiso externo e interno, un llamado a la santidad. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es un mandato bastante, llama bastante la atención porque en las Escrituras o en los Salmos específicamente vemos muchos llamados a gozarnos, a alegrarnos, a deleitarnos. Y este mandato es curioso porque dice afligíos y lamentad y llorad. Santiago está hablando a personas que están teniendo convicción de pecado, personas que deben proceder al arrepentimiento. Y cuando tú te das cuenta en la condición que estás, tú te das cuenta que has sido infiel a Dios, ¿qué sientes? ¿Sientes alegría? No. Tienes aflicción, lamento, lloro. Eso es lo que está diciendo Santiago. Está llamándonos al arrepentimiento. Aflicción, lamento y lloro. Otros pasajes relacionan el arrepentimiento con estas emociones, quizás. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El salmista decía, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En el contexto, Santiago está llamando al arrepentimiento y es por eso que nos llama a sentir esto frente al pecado. Dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué pasó con los llamados aquí a regocijarse del cristiano? Bueno, aquí está hablando de un gozo, pero de un gozo superficial que probablemente produjo el pecado. Recordemos, está hablando a personas que están en una condición de pecadores. Dice, bueno, esa risa, ese deleite superficial, ese deleite pasajero que te está produciendo el pecado, bueno, que se convierta en lloro, que se convierta en arrepentimiento, porque ese no es el gozo que te manda a buscar las Escrituras. Es un gozo que estás experimentando pasajero cuando pecas.
Y es por eso que se debe convertir en lloro y en tristeza. ¿Para qué? Para proceder al arrepentimiento, hermano. Versículo 10 y último pasaje. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muchos consideran que este último pasaje es un resumen de todos estos mandatos que está dando Santiago para proceder al arrepentimiento. Hermano, en resumen, debes humillarte delante del Señor. Deja tu soberbia a un lado, esa soberbia que Dios resiste, ese orgullo que está controlándote, déjala a un lado. Sé como aquel publicano que desde el fondo decía, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten compasión de mí. Una actitud humilde frente a Dios, una actitud que reconoce su condición. Hermano, deja las excusas a un lado y reconoce quién eres delante de Dios. Arrepiéntete. Y Él, Dios a su tiempo, te va a levantar, dice el texto. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, hermanos. Hermanos, debemos hacer un examen a nuestro corazón y debemos sacar del trono a esas pasiones que nos están dominando, que nos están gobernando, que están dando las órdenes muchas veces en nuestra vida. Hoy te pregunto, ¿qué está gobernando tu corazón? ¿Qué tipo de deseos estás dejando que hagan hogar dentro de ti? En este lado de la eternidad, hermanos, es imposible que nunca más haya ningún mal deseo dentro de nosotros. El problema está cuando dejamos que esos deseos se sienten en el trono de nuestro corazón y comienzan a gobernar y tomar las decisiones en nuestra vida. ¿De qué manera estás resolviendo los conflictos en tu vida, hermano? Cuando tus deseos no se llevan a cabo, te estás frustrando con facilidad. Eres rápido para culpar a los demás por tu forma de reaccionar. Hermanos, dejémonos de excusas. Siempre se dice que las circunstancias no son el problema es cómo respondemos a ellas, hermano. El problema está cuando en nuestro corazón deja de someterse a Dios y comienza a someterse a simplemente lo que sentimos, a lo que deseamos. Comienza a estar gobernado por estos malos deseos. El problema del corazón es el corazón del problema también, dicen por ahí. Nuevamente te insto, hermano, a pensar en estas cosas, a pensar en estos mandatos y a pensar por sobre todo que hoy en Cristo es posible que puedas obedecerlo. Porque si vamos una última vez de los versículos 7 al 10 y pensamos que fue Cristo el que se sometió a la voluntad del Padre, ¿para qué? Para que tú hoy puedas someterte a Dios. Fue Cristo el que resistió al diablo y lo venció para que tú hoy puedas resistir al diablo. Fue Cristo el que ha dado el milagro a nosotros de poder reconciliarnos con Dios y poder acercarnos a Él. Fue Cristo el que nos limpió. Fue Él el que sufrió, el que padeció, para que nosotros hoy también podamos sufrir, padecer, afligirnos, lamentarnos cuando pecamos. Porque si no sería imposible. Sería imposible, tendríamos una venda en los ojos, no veríamos el pecado como lo que es. Y hoy día tenemos esa bendición. Fue Cristo, hermanos, que sufrió la muerte más humillante para que hoy tú y yo podamos humillarnos delante del Señor. Hoy hemos visto que el problema, hermanos, está en nuestros corazones, cuando esos malos deseos nos gobiernan. Hemos visto cómo le somos infieles a Dios cuando sucede eso en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos y someternos a Dios, hermanos. Necesitamos arrepentirnos y someternos a Dios. Los invito a estar orando a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres misericordioso, Señor, porque en Cristo tú nos ves como justos. Padre, agradecemos, Señor, por el simple privilegio de llamarte Padre, por ser hijos tuyos, por ser adoptados. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, con corazones, Señor, contritos, con corazones, Señor, que están viéndose, Señor, a través de las Escrituras, Señor, reflejados, Señor, con corazones, Señor, que pueden reconocer su pecado solamente por la obra que tú has hecho, Señor, en nosotros, solamente por el Espíritu que habita en nosotros, Padre. En esta hora, Señor, te
te pedimos perdón. Padre, Señor, queremos exaltarte de la manera en que tú lo mereces, queremos adorarte, queremos amarte, Padre, como tú lo mereces, de una manera fiel, Señor, de una manera sincera, Señor, de una manera humilde, Padre, y para eso te necesitamos. Necesitamos que tú continúes haciendo la obra en nuestros corazones, en nuestro carácter, Padre. Necesitamos que tú seas dominando nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas sean dominadas por el Espíritu, que andemos en Él a diario, Padre, y que nuestras vidas no estén siendo gobernadas, Señor, por deseos, Señor, que van y vienen, Señor, por deseos que nos engañan, Señor, por malos deseos, Señor, que nos traen una satisfacción temporal, Padre. Sé tú ayudándonos, Señor, a someter todos esos deseos a tu palabra. Padre, Señor, tú has hablado claramente, Señor, en tus escrituras, tú nos has revelado a nosotros, Señor, a través de ellas, Señor, y nosotros hoy simplemente tenemos que acercarnos a ellas, Señor, y tú haces la obra en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a formar esos nuevos deseos en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes, hijos amorosos, Señor, hijos bondadosos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser hijos que están buscando la santidad, que están buscando de manera frecuente la justicia, Padre. Ayúdanos, Señor, en esos momentos, Señor, en donde estas pasiones, Señor, nos gobiernan, en esos momentos de tensión, en esos momentos, Señor, en que solamente pensamos en nosotros. Trae a nuestra memoria, Señor, estos pasajes, Señor. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestro carácter. Padre, necesitamos, Señor, que sigas trabajando en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, que tu gracia triunfe, Señor, por sobre nuestros pecados, Padre. Y confiamos en eso, Señor, confiamos que es posible, porque en tu palabra, Señor, se nos ha revelado, Padre. Nuevamente te doy gracias, Señor, por esta maravillosa bendición, Señor, de ser hijo. Te doy gracias, Señor, por esa maravillosa gracia que ha sido derramada a nuestras vidas, porque vemos, Señor, la magnitud de nuestros pecados y hoy solamente podemos vivir confiadamente porque tú has vencido, porque el precio ha sido pagado. Gracias te damos, Señor, porque tu gracia es mayor. Agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, y confiamos, Señor, en que tú haces la obra en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios en esta tarde por la palabra que fue expuesta a través de nuestro hermano Matías. Damos gracias porque la palabra de Dios sigue siendo viva en este día 31 de enero del 2021. Amén. Así que recuerden la fórmula, someteos y arrepiéntanse. Amén. Para poder tener una vida victoriosa en Cristo. Bueno, los avisos para esta semana, hermanos, son el día jueves, reunión de oración a las 19:30 horas. Por el mes de febrero no vamos a tener los estudios del libro de Proverbios, los cuales los vamos a estar retomando en el mes de marzo. Y también para que ellas lo estén agendando, el estudio del libro de Proverbios va a ser los días miércoles alrededor de las 7:30 de la tarde, que los vamos a estar haciendo en conjunto con la Iglesia del Bosque. Así que vamos a tener, a contar de marzo, los días miércoles estudio bíblico, el día jueves oración, para que ya lo estén agendando y estemos ordenando este año 2021. También les quiero recordar que la escuela dominical es el día domingo a las 11 de la mañana, todos cordialmente invitados. A los que no les he saludado, sean todos bienvenidos. Un gusto de que estén conectados, que hayan escuchado de la palabra y que estén cantando con nosotros a nuestro Señor y Salvador. Si se me queda algún aviso, por favor, chicos, levanten su mano. Si alguien tiene que decir algo. Hermano Matías. Sí, hermanos, en la semana se mandó el aviso al grupo de WhatsApp, pero recordar que las inscripciones para el ICAD están abiertas, están todos cordialmente invitados si es que tienen el interés de poder estar capacitándose para poner sus dones al servicio de la obra, para poder servir en la obra de nuestro Dios. Es importante que podamos capacitarnos para ser obreros capacitados en la obra, así que están todos invitados, hermanos. Las matrículas están abiertas hasta la segunda o tercera semana de marzo, en donde comienzan las clases, así que si usted tiene el deseo en su corazón, acérquese, hable con alguno de los ancianos, que el tema económico no sea un impedimento, hermanos, ahí podemos estar conversando, así que todos invitados a poder capacitarse para servir en la obra de nuestro Dios. Me recuerdan que este año la capacitación va a ser a distancia, al igual como estamos haciendo las reuniones, no van a haber
clases presenciales, así que ya no hay excusa, ya se sale esa excusa de que vivimos muy lejos quizás del instituto, así que nuevamente invitarlos, hermanos, la invitación está ahí abierta, si es que está interesado, se puede comunicar con cualquiera de los ancianos. Amén. Muchas gracias, hermano Matías. Las matrículas igual son acotadas, así que inscríbase cuando antes, por favor. Bueno, vamos a darle el pase a nuestro hermano Walter, a nuestra hermana Daniela, para ya estar cantando la última canción. Y le voy a pedir a mi hermano Patricio que esté orando por el término de la reunión. Amén. Patricio Guerrero. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por este tiempo, damos gracias por esta reunión, Señor, gracias porque usted nos ha permitido juntarnos, Señor, por este medio, Señor, virtual, pero hemos podido igual, Señor, tener esta posibilidad maravillosa, este privilegio de alabar su nombre y también de aprender de su palabra, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que estuvieron en la alabanza, Señor, porque usted los dirigió, también, Señor, por mi hermano que tuvo el tema, Señor, porque también, Señor, sabemos que tu Santo Espíritu habló por medio de él, Señor. También, Padre, le damos gracias por mi hermano que coordinó esta reunión, Señor, y le pedimos, Padre, que usted bendiga a cada uno de ellos, Señor, por el servicio del día de hoy, Señor. También, Padre, le pido por cada uno de los que hemos podido estar acá, Señor, para que usted
pueda estar bendiciendo sus vidas, Señor, en esta semana que empieza, Señor, que usted le pueda cuidar, que usted les pueda bendecir, Señor. Hoy día nos fuimos desafiados, Señor, a poder dejar de lado nuestras pasiones y depender de usted, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, porque no es una labor fácil y en nuestra fuerza vamos a fallar, Señor, pero sabemos que como acabamos de cantar, su gracia es mayor, Señor, y tenemos también la ayuda de su Santo Espíritu, Padre, y podemos lograrlo, Señor. Le pedimos, Padre, también por aquellos que nos han podido conectar, para que usted, Señor, les permita en una próxima oportunidad el poder conectarse, Señor. Le agradecemos todas sus bendiciones, le agradecemos esta reunión. Y le pedimos, Señor, todo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean todos bendecidos, hermanos. Les quiero comentar y recordar que todas las peticiones de oración las estén haciendo llegar al WhatsApp de la iglesia para que el día jueves podamos estar orando e intercediendo por cada una de ellas. ¿Ya? Así que un saludo grande, un abrazo a la distancia y que el Señor, como dicen por ahí, me los bendiga, me los cuide, me los guarde y ahí los acoja cada día, Señor. Sean todos bendecidos. Chao, hermano. Chao, chao. Chao, hermano Carlos, hermana Maggie. Chao, chao. Chao, hermana Nona. Cuídense. Chao, hermana Sandra. Chao. Chao. Chao, Patricio. Maximiliano. Chao, Pedro. Bien. Chao, Chao, chao. Rodrigo. No se quiere ir, ¿eh? Chao, chao. Chao, Rodrigo. Chao, Romina. Chao, Cristian. Chao, Cristian. Chao, hermana Sara. Saludos por allá. ¿O no? Chao, hermana. Chao, hermana Ana. Chao, hermano César. Chao, hermana Noemí. Chao, chao. Chao. Hermana. Chao, hermana Mati. Chao, Chao, Nonita. gracias. Chao, hermano César. Chao, Chao, hermano hermano Pedro. Manuel. Chao, hermana Noemí. Chao. Chao. Bye, bye. Aquí Chao, está. chao. Chao, Isabel. Chao, Susana. Chao, Esteban. Chao, mami. Chao, César. Chao, mami. Chao. Chao.